Seguramente a usted, como a mí, le pasa que abre su computador y lo que le aparece inmediatamente es la página de Google, que se ha transformado en el lugar en donde vamos a consultar. Es nuestro gran oráculo de inteligencia y de información. Inteligencia, luego vamos a conversar respecto a aquello. A mí me tiene muy nerviosa lo de la inteligencia artificial. Pero hoy día, no sé, ya era una conversación cotidiana, ¿no? Oye, ¿de dónde era este cantante que me gusta tanto? Hoy no sé, ¿te acordáis? No, vamos a buscarlo inmediatamente. ¿Cuántas películas ha hecho Martin Scorsese? Estábamos ayer con las chiquillas hablando de eso. Bueno, veamos inmediatamente. Ya somos parte de varias generaciones de personas que están acostumbradas a ir al tío Google a preguntarle. ¿Y qué es lo que hemos preguntado a los chilenos y cómo se organizan esas preguntas? Es de lo que vamos a estar conversando con Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google Chile. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, querida Antonella? Bien, estoy muy contenta de recibirte acá en la radio. Yo súper contenta de la invitación, muchísimas gracias. Bueno, ustedes sacan a final de año este informe que se llama El Año en Búsquedas 2023. Me imagino que lo sacan en todo el mundo. Globalmente, sí, exacto. Y en Chile uno puede rápidamente tener como una mirada respecto a cuáles fueron los acontecimientos, las personas, qué es, cómo. ¿Y por qué? Me encanta esto de por qué, cómo, qué, sí. qué es jamás. Fue lo primero que se preguntó, qué es el fentanillo, qué es tuberculosis, qué es Threads. Además, cuando apareció, ¿cierto? Son las primeras preguntas los acontecimientos en los Panamericanos, las elecciones en Argentina, las elecciones 2023. Es interesante que lo de Argentina nos preocupó más que las elecciones que tuvimos acá. Claro, nosotros veníamos de un largo proceso ya de años, entonces ya la verdad es que más allá de saber por un proceso nos interesaba más lo que estaba pasando en Argentina, ¿verdad? O sea, nosotros hace ya un tiempo vemos como esta... Y contarte, ¿verdad? Que el año en búsquedas representa como si fuera una fotografía de un momento, ¿verdad? No son los términos más buscados, sino que son los términos o las tendencias de búsqueda en un lugar determinado, en un plazo determinado. Entonces hacen las veces como si fuera una fotografía o una radiografía de un momento, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo te diría que hace ya un tiempo nos viene llamando un poco la atención el hecho de que dentro de Chile se empieza a buscar, ¿verdad?, más allá de lo que pasa, más allá de nuestra frontera, ¿verdad? Uh-huh. O sea, las elecciones en Estados Unidos, los conflictos bélicos más allá de nuestro país, tal vez un poco las catástrofes fuera, ¿verdad? Antes las búsquedas eran bastante limitadas a lo que pasaba acá al Festival de Viña, uh-huh, ¿verdad? Un poco como más de trivia, si queremos llamarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez, si yo te puedo decir, a lo mejor... no quiero hacer de analista social porque no soy socióloga, ¿verdad? Pero tal vez podríamos decir que después de procesos como la pandemia, por supuesto que la mirada cambió, y también por supuesto que después de procesos como todos los procesos sociales que hemos vivido acá en Chile, también cambió un poco la mirada, ¿verdad? Sí, claro que sí. De hecho, me parece que es interesante poner eso, porque uno pensaría, y de nuevo, ¿no?, cómo construimos discursos y cómo construimos nuestra mirada de la realidad. Si uno solo viviera viendo la televisión, y tristemente hay mucha gente que solo vive viendo la televisión y que es su principal fuente de información y de construcción del imaginario cotidiano, eso no es tan coherente con lo de las búsquedas en Google, fíjate. Claro, hay algunas búsquedas que tienen que ver a lo mejor con los realities, ¿verdad? Pero hay poco. Exacto, hay poco. Antes, como te decía, sí veíamos mucho relacionado, uh-huh, a la farándula, a los realities. Eran búsquedas que estaban recurrentemente. Nosotros, por ejemplo, el año 2021 hicimos una búsqueda para atrás en los 10 años, porque cumplíamos 10 años acá en Chile. Y fue súper claro, uh-huh, cómo iban en ese sentido cambiando y en el fondo marcando un poco lo que nos pasaba, ¿verdad? Con una mirada distinta. Pero tal como dices tú, o sea, por supuesto que tiene que ver el mayor tiempo que pasamos en internet, cómo nos golpea un poco la realidad también desde otro punto de vista, ¿verdad? No solamente limitado a ver qué es lo que pasa en la televisión. A lo mejor sí vemos televisión, pero vemos más noticias, ¿verdad? O nos enteramos de las noticias desde otras fuentes de información. Claro, pero por ejemplo, uno piensa que uno de los principales temas que hoy día se ponen en la agenda mediática tiene que ver con delincuencia y con inseguridad, y eso no aparece en las búsquedas. Claro, puede ser, ¿por qué? Porque a lo mejor ya se convierten en temas que son a lo mejor del día a día, ¿verdad? Uh-huh. Y son temas que a lo mejor tampoco tienen mucha novedad. Tenemos que pensar que la gente busca mucho cosas que no saben. Claro, cosas que no saben, tal cual.
curiosidad y también mucho de lo que tiene que ver con utilidad pública, ¿verdad? O sea, por un lado la gente recurre cuando tiene curiosidad o interés en algún hecho que está pasando en ese momento o que nos está golpeando en un momento o en un tiempo sostenido, o la curiosidad o un hecho o una información que está necesitando para resolver un problema. Por ejemplo, si nosotros miramos los cómo saber si soy vocal de mesa, cómo saber dónde voto, cómo votar, cómo excusarse de votar. Esto, un poco por el tiempo, tienen relación con las votaciones de mayo. Uh-huh. Y claramente, en el fondo, tienen que ver con utilidad pública. La gente va y se lanza a internet más que ir al sitio directo de la información y de la fuente en este caso. Exactamente. Ahora sí, por ejemplo, me parece interesante que la primera pregunta ¿qué es ¿qué es Hamas? Y en la tercera pregunta ¿por qué? Es ¿por qué Israel está en guerra? Exacto. Entonces también hay como una situación, ¿no? De pensarnos en relación con el mundo, como por ejemplo con las elecciones en Argentina. Exacto, porque son hechos que nos inquietan, ¿verdad? Entonces, porque en el fondo fue súper mediático y fue súper impresionante para todos nosotros ver esto, que despertamos un día y había pasado todo esto en Israel, fue súper impactante, o sea, en Franja de Gaza, ¿verdad? Supimos, además de todo, era una noticia que tenía mucha cercanía con los chilenos. O sea, nosotros que somos periodistas sabemos que las noticias tienen algunos ¿cómo se llama? Factores que para que se conviertan en noticias, y acá teníamos la cercanía súper inserta. Claro. Hijos, nietos, chilenos, conocimos gente que estaba allá viajando, paseando. No, y el país en donde hay más palestinos fuera de Palestina. También. Entonces también nosotros vimos y seguimos. Y una comunidad judía muy fuerte también. Exacto, seguimos viendo mucha gente manifestándose en la calle hasta el día de hoy, ¿verdad? Y seguimos viendo polémicas en torno a las declaraciones. Entonces, por supuesto que es un hecho que nos sigue golpeando y lo más probable es que siga apareciendo en las búsquedas si las seguimos haciendo hoy día. ¿Sí? Ahora, me llama la atención respecto a eso, Alejandra, también que es como si aparece en la búsqueda que es Hamas, decimos entonces en las noticias, no está suficientemente explicado que es Hamas porque la gente lo va a buscar a Google, uno podría pensar. Claro, yo creo que la gente, exactamente, a lo mejor nosotros vemos las noticias y vemos quiénes protagonizan el conflicto, pero ya algo más profundo... sabemos que tenemos que buscar la información a un medio más especializado. Ahora, al respecto de eso quisiera yo preguntar, porque no sé tú, pero yo, como diría Luismi, soy de la generación Encarta. ¿No? De la generación que tuvo finalmente ese cúmulo de sabiduría instalado ahí en ese CD. Se ríe en ese CD. O sea, yo en ese tiempo reporteaba y me tocó ir al lanzamiento de Encarta, imagínate. Bueno, un poquito antes. Yo soy un poquito más grande. Y yo pensaba después, cuando bueno, aquí Microsoft nos está enseñando el mundo y nos está dando su mirada del mundo, como antes lo hicieron todas las editoriales que hicieron enciclopedias, ¿no? ¿Cómo funciona Google en términos de ir a buscar una respuesta frente a toda esta tremenda cantidad de preguntas? Claro, bueno, lo que hace Google y en el fondo la misión de Google es organizar la información del mundo, de Internet, y hacerla accesible universalmente a todos, ¿verdad? Desde ese punto de vista nosotros somos indexadores de fuentes de información. Mucha de la información que se indexa, si tú buscas cuando haces una búsqueda en relación, si nosotros buscamos Hamas, nos van a aparecer... tal vez una fuente de información, donde además hoy en día hemos ido agregando, información y hemos ido agregando funcionalidades que nos permiten ver más allá, buscando luchar en contra de la desinformación. Podemos hacer clic derecho y aparece la fuente de cada una de las informaciones para asegurarnos de que lo que estamos leyendo es una fuente de información confiable. Y además siempre en la barra de búsqueda vamos a encontrar distintos puntos en relación a eso, ¿verdad? Y vamos a encontrar noticias. Se indexan los medios de comunicación desde ese punto de vista y vamos a poder ver información al respecto. Lo más probable es que en ese minuto, cuando estábamos viendo el conflicto en sí mismo y veíamos que se mencionaba Hamas y se mencionaba Gaza, muchos no sabían dónde está Gaza, ¿verdad? Y
y muchos no sabían que jamás, desde ese punto de vista, y lo más probable era que nosotros íbamos a encontrar explicativos, tanto en medios de comunicaciones que hacen explicativo, como, no sé, mencionar medios de comunicación de conglomerados grandes externos, donde podíamos ver estos típicos tutoriales de 5, 6, 7 minutos que nos explicaban sobre los movimientos, pero claro, si nosotros pensamos en un noticiero que tiene un bloque internacional, es más complejo que nos expliquen desde ese punto de vista en profundidad que un movimiento. Claro. Entonces la gente siempre va a buscar información más allá. Y esa es, por supuesto, una de las funcionalidades que tiene Internet y el buscador en este caso. Conversamos con Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google Chile. Y claro, vivimos en una época de fake news, ¿cierto? Y de posverdad. Y hay una manera que Google puede tener de protegerse, como uno como periodista dice, bueno, la fuente. Exacto. Entonces, lo que yo te estoy entregando es lo que dice la BBC o lo que dice Al Jazeera o lo que dice... Pero también una manera, y aquí me genera más duda, Alejandra, tiene que ver con cómo se organiza la información. Porque sabemos, tú y yo como periodistas, que uno puede... Bueno, yo enseño cuando hago clases de radio, es como la objetividad no existe. Lo que existe es que uno sea consciente de su parcialidad y que la pueda exponer de alguna manera, asegurando que haya fuentes diversas, poniendo diversos puntos de vista en una nota o en un reportaje. Aquí claramente Google tiene hay personas detrás de Google, hay dueños de Google que tienen una situación en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan como empresa esa situación en el mundo para asegurar de que las respuestas a las búsquedas sean lo más abiertas y diversas posible? Bueno, la forma en que se indexa la información tiene que ver también con la forma en que la fuente de información está organizada y hace que su información sea más visible, ¿verdad? Ahí es cuando se habla, por ejemplo, y a lo mejor es más fácil de entender cuando se habla, por ejemplo, de los avisos, que sea información que en el fondo que es apetecible de ser indexada, ¿verdad? Y se habla de esto del SEO y del SEM, de la información. En ese sentido, los medios de comunicación que tienen su información más clara, más directa, de forma, por supuesto, más transparente, van a ser indexados y además de todo, en el caso de Google News, que es la información que está, los medios optan por estar dentro de Google News. Los medios que no quieren aparecer en Google News pueden, desde ese punto de vista, ser desindexados. Pero la idea es que se lleva tráfico a esos medios de comunicación para poderlos mostrar dentro de los resultados orgánicos, ¿verdad? Los resultados orgánicos son los que aparecen de forma espontánea en el buscador cuando yo hago una búsqueda en relación a un tema. O sea, eso tiene más que ver entonces de cómo lo sitúa el propio medio de comunicación. Exactamente, el buscador no tiene una decisión editorial detrás de lo que aparece en los resultados de búsqueda. O sea, imagínate la cantidad de información que hay actualmente en Internet y el trabajo que tendríamos que tener para poder seleccionar o manipular la información desde ese punto de vista. Es imposible. Entonces, desde ese punto de vista, la información no se manipula, tiene que ver con las búsquedas de las personas. Y tiene que ver, que se hace. Claro, yo sé poco, tengo que aprender mucho al respecto, pero entiendo que tiene que ver también con cómo uno sube la noticia, cuáles son los hashtags que asocia, cuáles son las palabras clave, etcétera, con las que uno puede hacerse parte. Estamos conversando con Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google, y yo tengo un montón de preguntas, Alejandra, pero se me va el tiempo, y una que me tiene muy preocupada, por supuesto, que tiene que ver con las inteligencias artificiales, en donde yo sé que Google también está trabajando en esa línea, ¿no? Exacto. Y claro, cómo se cruza la posibilidad de, en este caso, ser informados, de adquirir conocimiento, con las posibilidades y también los temores que tenemos ante la inteligencia artificial. De manera general, porque es un tema que da para otra entrevista larga, pero de manera general, como empresa, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, nosotros la inteligencia artificial la venimos integrando hace ya bastantes años en nuestros productos. Y nuestras herramientas, ¿verdad? O sea, cuando tú utilizas Google Maps y en el uso diario, por ejemplo, si todos los días te desplazas a un cierto lugar, te va a ir sugiriendo las rutas más eficientes y te va a ir sugiriendo, por ejemplo, en las mañanas, si tú estás logueado, te va a decir ya es hora que te vayas a la radio, o te va a decir hoy día hay 10 minutos más de congestión que ayer, porque en el fondo tienen que ver con aprendizaje automático o lo que hasta hace poco tiempo a la gente le parecía un poco más raro era que tú entraras al Gmail
y empezaras a escribir y te sugiriera las palabras, la gente decía, ¡oh, qué creepy! Porque me está sugiriendo palabras. Claro. Tenía que ver con que el correo electrónico aprendía de la forma en que tú escribieras y de esa forma, por supuesto que te ahorra tiempo, el hecho que tú puedas aceptar y te entrega, digamos, las sugerencias, A ¿verdad? mí me parece más creepy que me sugiera viajes cuando estoy hablando de viajes o una lavadora, si tengo que cambiar la lavadora. Tiene que ver exactamente con la forma en que no es que te esté escuchando, tiene que ver con que tú, por ejemplo, lo comentaste con alguien y esa persona a lo mejor hizo la búsqueda en ese minuto y esa persona está relacionada contigo. O sea, no es que la información o los teléfonos te estén escuchando. Todo tiene que ver con la forma en que se concatenan las búsquedas o la conversación que tú tuviste con alguien más y buscó, y esa persona, como está a través de alguna forma, redes o comunicada contigo, por supuesto que eso después te va a aparecer a ti. O sea, me lee no solamente a mí, sino también a mis redes. Claro, te leen desde el punto de vista que si tú, por ejemplo, estás conversando conmigo y me dices, oye, Ale, ¿sabes que tengo ganas de ir a visitar esta isla? Me la comentaron, dicen que es increíble. Y yo te digo, ay, no la había escuchado nunca. Entonces yo en mi correo, o sea, en mi buscador voy a buscar esta isla fantástica que tú me dijiste, y capaz que te lo mande por WhatsApp y te diga, oye, ¿sabes que me apareció una oferta? Y te lo mando por WhatsApp. Por supuesto que a ti te van a empezar a aparecer, te van a empezar a aparecer ofertas, porque tiene que ver con cómo la información desde ese punto de vista se maneja. Ahora, hace ya un tiempo, desde ese punto de vista, después para que volvamos al tema de la inteligencia artificial, la industria tecnológica viene trabajando en un mundo sin cookies, porque eso tiene que ver con el tema de la publicidad. En los próximos meses se va a empezar a conocer cuáles son los caminos para facilitar también a los usuarios a poder elegir la forma en que quieran recibir la información en relación a la publicidad. Ahora, volviendo al tema de la inteligencia artificial, nosotros en Google, como te decía, hace tiempo ya venimos trabajando en nuestras herramientas y funcionalidades la inteligencia artificial. Tenemos un enfoque que ya nosotros lo dimos a conocer 2017, 2018, muy relacionado a la ética. Tenemos 7 principios que están relacionados a la inteligencia artificial de forma ética, de los cuales nosotros hacemos mucho énfasis internamente, externamente, y nuestro CEO siempre los ha dado a conocer desde un principio. Y por supuesto que estamos siempre pensando en ir mejorando, ir escuchando qué es lo que pasa. Los dos... en el fondo, el año pasado, los intentos y los experimentos que se han ido haciendo en relación, por ejemplo, a inteligencia artificial generativa, en el caso de BART, que es nuestro chat, o en el caso de la búsqueda con, que nosotros le llamamos SG, que también es un experimento. Desde ese punto de vista, el que se llame experimento tiene que ver con que estamos constantemente mejorándolo, ¿verdad? Entendiendo que la búsqueda y que los resultados no son perfectos, ¿cierto? Y entendiendo que siempre vamos a ir mejorando. El año pasado tuvimos la presencia acá en Chile de una experta en ética que estuvo presente en este seminario que hubo de los ministros en relación a la inteligencia artificial. Hizo mucho énfasis en cómo nosotros venimos hace tiempo trabajando en esto. Bueno, yo tuve la posibilidad de estar en un encuentro que hicieron con ella. Exacto. Así que, bueno, hay un mundo entero gigante, el mundo está cambiando, hay que ponerse al día y hay que hablar con la gente que está trabajando en aquello. Por eso hemos invitado a Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google Chile. Gracias, Alejandra, por venir. No, gracias a ti, gracias a ustedes, que tengan un súper 2024 y nada, los invito a que puedan en el fondo enterarse qué pasa con la inteligencia artificial de forma positiva, porque también tienen muchos avances que nos ayudan mucho en nuestro día a día. Bueno, vamos a seguir nosotros dándole con ese tema porque por supuesto nos interesa mucho. Tenemos que ir a la pausa ahora y ya regresamos con más semáforo.